Hola a todos y todas, bienvenidos al canal España Negra y Mundo Criminal, canal de YouTube y también podcast para los que estéis escuchando esto en las plataformas habituales de podcast, iVoox, Spotify, etc. Bueno, lo primero de todo, pediros disculpas porque hace tiempo que no subo ningún contenido. Sabéis que esto es un canal, esto es un podcast casero, no profesional y bueno, pues como tal, la vida a veces te arrastra, en este caso pues me ha arrastrado a otros quehaceres mundanos y no he podido subir contenido. Espero solucionarlo y poder tener un poco más de asiduidad a la hora de traeros casos interesantes. Sí que tengo bastantes guiones preparados, pero me ha sido imposible ponerme a grabarlos y a editarlos. Así que bueno, eso es lo que os quería decir, pediros disculpas por ello. Y nada, vamos a ir con el caso de hoy. Antes de nada, si os gusta el contenido del canal o el contenido del podcast en este caso, pues suscribiros, me ayudaría un montón. Y nada, os dejaré por aquí el aviso de contenido. Perdón, el aviso de para que os suscribáis. Y nada, hoy os voy a traer un caso que ocurrió en el año 2022 y que conmocionó Francia. Y es el caso de Lola Daviet. Se escribe Daviet, creo que se pronuncia Daviet. Perdonadme mi mala pronunciación de los idiomas y sobre todo en este caso del francés. Nos encontramos en París un viernes 14 de octubre de 2022. En un edificio del distrito 19 de París, una niña entra por la puerta principal después de salir del colegio a las 2:20 de la tarde. No sabe que será el último trayecto de su vida. Horas después, su cuerpo aparecerá dentro de un baúl de plástico rígido abandonado en una calle cercana. El crimen conmocionará Francia entera y abrirá un debate que fue más allá de lo judicial. Se habló de inmigración, de fallos administrativos, de uso político del dolor y de responsabilidad mediática. Esta es la historia del asesinato de Lola Daviet. Lola nació el 18 de julio de 2010 en Béthune, en el norte de Francia, y tenía 12 años cuando murió. Vivía en París con sus padres, Johan y Delphine Daviet, que trabajaban como conserjes en el edificio situado en el número 119 de la Rue Manin, en el distrito 19 de París. Era un edificio bastante alto de 12 plantas. Lola estudiaba en el colegio Georges Brassens, a apenas 300 metros de su casa, y iba y venía caminando todos los días en una rutina segura, habitual y sin riesgos aparentes. Además, ya dada su edad, ya tenía 12 años y sus padres ya consideraban que podía hacer ese trayecto, que era bastante corto, sola. Era campeona nacional de aeróbic, le gustaba mucho el fútbol y sus amigos la describían como una niña extrovertida, bromista, con carácter fuerte y normalmente sin miedo a los enfrentamientos. Vamos, que era una niña extrovertida y con carácter. Era una niña activa, con una vida normal, corriente y con, bueno, pues toda una vida por delante. Nada hacía presagiar lo que se avecinaba y lo que se encontró. Vamos con el día de la desaparición. El día de la desaparición, Lola salió del colegio poco después de las 2 de la tarde y entró en el portal de su edificio, del edificio donde sus padres trabajaban como porteros y donde ellos mismos residían, a las 2:20 de la tarde. Y a partir de ahí no hay noticias de ella, no subió a su casa, no subió al piso familiar. A las 3, es decir, 40 minutos después, su padre nota su ausencia, pregunta a vecinos. Nadie la había visto y como conserje y portero del edificio tiene acceso a las cámaras de seguridad del mismo, por lo tanto revisa las imágenes. ¿Y qué ve? En el vídeo aparece la niña Lola entrando al vestíbulo y segundos después una mujer entra detrás de ella. La intercepta, hablan algo y ambas desaparecen juntas del encuadre de la cámara. Esto es lo que aparece en las imágenes de seguridad del edificio. La madre acude a comisaría a denunciar la desaparición de su hija. A las 6 de la tarde la familia publica una alerta en Facebook con la foto de su hija, una descripción de la ropa y una captura del vídeo donde se ve a la mujer desconocida que interceptó a Lola en el vestíbulo del edificio. La policía empezó a actuar bastante rápido, registró el edificio y en el tercer sótano encontraron un cúter y cinta adhesiva. Su hermano, porque la familia estaba formada por los padres, Delphine y Johan,
y luego tenían otro hermano que en esos momentos tenía 18 años, que se llamaba Thibault, y el padre tenía otro hijo de otra relación más mayor que se llamaba Jordan, pero que no vivía con ellos. El hermano de 18 años también buscó a su hermana por todo el edificio y tampoco la encontró, bajó a los trasteros, etc. A las 11:30 de la noche, un hombre sin hogar avisa a la policía porque en la calle Hatpool hay varias maletas y un gran baúl de plástico. Y dentro del baúl encuentran el cuerpo de Lola. Está atada, cubierta con telas y con la cabeza envuelta en cinta adhesiva. Tenía profundas heridas en el cuello y los números 0 y 1 escritos en las plantas de los pies con un rotulador o bolígrafo rojo. Se da la noticia a sus padres a las 2 de la madrugada de ese mismo día. Las cámaras del edificio y de los comercios cercanos de la zona, que enseguida son visionadas por la policía, permiten identificar rápidamente a la mujer que interceptó a Lola en el vestíbulo y que supuestamente puede ser su asesina. Se trata de Davia Ben-Quiret. Tenía 24 años, de nacionalidad argelina y no tenía trabajo ni domicilio estable. La detienen. Davia Ben-Quiret había nacido en Argelia el 2 de abril de 1998. Pasó su infancia en dicho país, donde, según dijo, había sufrido abusos sexuales a los 14 años a manos de unos hombres mientras vivía con sus tías paternas. Llegó a Francia en 2016, primero llegó su hermana mayor y luego llegó ella, después de su hermana mayor. Llegó con visa de estudiante y con ya 18 años cumplidos, pero no consiguió integrarse en la sociedad francesa y para sobrevivir o para vivir como ella deseaba, había ejercido la prostitución. Su padre murió en Argelia en 2019 y su madre falleció en 2020 en Francia por un cáncer de cuello de útero. El 21 de agosto de 2022, menos de 2 meses antes del crimen de Lola, Davia Ben-Quiret había sido detenida en el aeropuerto de Orly. No tenía pasaporte, ni pasaje de avión, ni ningún documento de identificación, y las autoridades le dieron una orden de expulsión de territorio francés. Pero no había sido efectivo, es decir, a pesar de esta orden de expulsión vigente, Davia se las arregló para quedarse en Francia y de hecho estaba viviendo en ese momento en el apartamento, en el piso de su hermana Frija Ben-Quiret, en el barrio 19. Vivía en el mismo edificio donde vivía Lola. En el que trabajaban los padres de Lola como porteros. El entorno de Davia, una vez detenida, hablaba de trastornos mentales, hablaba de que desde la muerte de sus padres había sufrido, una desestabilización mental, que hablaba sola, que, en fin, eso es lo que comentaba el entorno de esta chica. Tras el crimen, varios testigos la vieron por la tarde por el barrio arrastrando un baúl pesado, donde luego se comprobó que estaba el cuerpo de Lola. Pidió ayuda a gente para levantarlo, la vieron caminando sin zapatos, solo con calcetines, hablando sola, gritando por teléfono. Un conductor la llegó a trasladar con el baúl a un apartamento situado en Altos del Sena. Horas después volvió al edificio y abandonó el contenedor en un patio. Es como que buscaba algún sitio donde deshacerse del contenedor, pero finalmente no supo qué hacer con él, no sé qué pasó por su cabeza, que lo abandonó en un patio. Esa misma noche es detenida mientras intenta huir. Otras personas de su entorno fueron arrestadas, como por ejemplo este conductor que la trasladó al apartamento, pero finalmente quedaron en libertad al demostrarse que no tenían nada que ver en el crimen de Lola. La autopsia de la niña reveló que Lola murió por asfixia. Murió por la cinta adhesiva que la enrollaron en la cabeza. El 17 de octubre de 2022 se abre la investigación judicial y se la acusa de asesinato de menor de 15 años, violación, tortura o actos de barbarie y ocultación de cadáver. Ese mismo día, Davia Ben-Quiret es enviada a prisión preventiva. Ella, ante los investigadores, relata lo ocurrido y confiesa el crimen. Es verdad que lo que he leído y lo que de los documentos y de las investigaciones que hay en internet, lo que he leído es que ella en el momento de la detención estaba como muy
no orgullosa, pero sí contaba cosas que luego se demostraron que no eran ciertas, como por ejemplo que cogió sangre de la niña y se la bebió, cosa que es falso, eso no lo hizo, o que iba alardeando de que iba a vender los órganos de la niña, cosa que tampoco era cierto, es decir, que estaba como muy desatada por el hecho de lo que había hecho. Lo que sí que confesó fue que atrajo a Lola hasta el piso de su hermana, la obligó a ducharse, luego la ató, la agredió sexualmente, le cubrió la cabeza con cinta adhesiva hasta asfixiarla, que fue de hecho la causa de la muerte de Lola, después la apuñaló en cuello y hombros, escribió los números en sus pies, metió el cuerpo en el baúl. La crudeza del relato y la forma de contarlo provocó un fuerte impacto psicológico en los investigadores. De hecho, se creó una unidad especial para atender a los agentes que trabajaron en el caso y que atendieron a esta señora, por llamarla de alguna manera, y también vieron el cuerpo de la niña. Es encarcelada en régimen de aislamiento por riesgo extremo de reincidencia y una pericia psiquiátrica posterior concluyó que era penalmente responsable. Luego, cuando llegue el juicio, hablaremos de qué se analizó psiquiátricamente y psicológicamente de esta mujer. El crimen sacudió Francia, el caso se convirtió en noticia internacional y a nivel nacional tuvo muchísimo alcance. Algunos medios buscaron información y otros medios buscaron sensacionalismo. Se filtraron imágenes, se filtraron datos no verificados, se persiguió a estudiantes del colegio de Lola. Muchos padres protestaron porque los niños no querían ir al colegio porque estaban los periodistas fuera y se sentían acosados. Sectores políticos utilizaron el crimen para criticar al gobierno porque esta mujer, la asesina, al ser argelina y tener la orden de expulsión vigente y no haber sido expulsada, pues se intentó hacer un uso político del crimen. Se convocaron marchas, se usaron las redes para hacer debate político. Los padres de Lola se opusieron a todo esto y no querían que la tragedia de su hija fuera utilizada en ningún caso como bandera política de ningún signo. No querían pancartas ni discursos, sino solamente respeto hacia la situación. El 16 de noviembre de 2022 se organizó lo que se llamó una marcha blanca, en la cual no había consignas políticas, no banderas, solo flores, silencio y velas. Asistieron unas 400 personas. La madre de Lola habló, tomó la palabra, no pidió castigo ejemplar, sino solamente respeto y que su hija no fuera convertida en un símbolo de nada. Porque, pues se utilizó, como he comentado, el caso para, pues a nivel político, para utilizarlo en políticas de inmigración. En octubre de 2025 se comenzó el juicio contra Davia Benquírez por el asesinato de Lola. Los expertos dijeron que Benquírez era penalmente responsable de sus actos. Tras los análisis que le hicieron, tanto psiquiátricos como psicológicos, concluyeron que no había enfermedad mental o deterioro del juicio, describiéndola como de inteligencia normal y libre de cualquier patología psiquiátrica. El informe psiquiátrico la describió como fría, pasivo-agresiva, con un discurso contradictorio y fantasioso, que mostraba narcisismo patológico, comportamiento antisocial y un riesgo muy alto de reincidencia. Una segunda evaluación no encontró síntomas depresivos, ansiosos o postraumáticos y señaló muy baja empatía. Desde su detención se observó un desapego emocional absoluto, en ningún momento ha dado ni dio muestras de arrepentimiento, hasta el punto de que un agente de policía llegó a declarar que mostró tal falta de empatía y de arrepentimiento que llegó a él mismo a hacerle dudar de su culpabilidad, a pesar de que todas las pruebas apuntaban hacia ella, porque le parecía increíble que alguien que había cometido esa barbaridad de crimen no mostrara ningún signo de arrepentimiento. En sus últimas palabras al tribunal, antes de que el jurado se retirara a deliberar, sí que dijo: pido perdón, es horrible lo que hice y eso es todo lo que tengo que decir. Pero no mostraba signos de emoción ni de arrepentimiento real, sino que se mostró durante toda la vista sentada en el banquillo con la mirada perdida y sin ningún signo emocional. Cuando le mostraron fotos de la víctima,
ya con todo lo que ella le había hecho, ella dijo: me siento indiferente. Y bueno, el tribunal también examinó el pasado de esta chica, de Benquirez, y concluyó que había tenido una infancia marcada por la violencia en Argelia, supuestos abusos sexuales y un consumo precoz de cannabis tras llegar a Francia. En el Tribunal Penal de París, tras un alegato final de 1 hora, el fiscal general solicitó cadena perpetua irreductible. En Francia, desde que se introdujo en 1994 este tipo de pena, solo se han dictado unas pocas sentencias de este tipo. Allí la llaman también cadena perpetua real, ya que no tiene posibilidad de libertad anticipada ni de reducción de la duración de la condena. Es verdad que la legislación francesa permite una revisión a los 30 años a petición del condenado. En ese caso, un grupo especial de 5 jueces del Tribunal de Casación, que es la más alta instancia judicial del país, puede autorizar la excarcelación, pero solo si no supone una amenaza grave para el orden público y previa consulta a las familias de las víctimas. Esto es lo que el fiscal pedía para esta señora: cadena perpetua irreductible. El 24 de octubre de 2025, el Tribunal Penal, que estaba compuesto por 3 magistrados y 6 jurados populares, presidido por el doctor Julien Queré, condenó a Davia Benquirez, y tal como había pedido el fiscal, a cadena perpetua irreductible, que de hecho ha sido la primera mujer condenada en Francia a este tipo de pena. Dijeron que el crimen era de una abyección excepcional y que lo que había pasado Lola fue un auténtico suplicio. Durante esos días del juicio, los familiares de Lola, cada vez que se exhibieron fotos policiales de la víctima, tuvieron que abandonar la sala, no pudieron verlas. El padre de Lola, de hecho, no llegó a ver el juicio porque murió en 2024, el 23 de febrero, con 49 años. De hecho, a raíz de todo esto, el padre de Lola había tenido anteriormente problemas con el consumo de alcohol, recayó en el consumo de alcohol, lo cual derivó que finalmente el matrimonio se rompiera y finalmente falleció antes de llegar a ver el resultado de la condena de la asesina de su hija. La madre y los 2 hermanos de Lola sí pudieron ver la condena. La madre dijo: ¿quién se iba a imaginar lo que sucedería cuando Lola se encontrara con esa cosa, ese monstruo? La madre de Lola siempre se refirió a la asesina como cosa o monstruo. Mi vida se ha derrumbado, he perdido a mi Lola, a mi marido, mi trabajo, toda mi vida ha colapsado, jamás me recuperaré de esto, mi vida es un desastre. A la asesina no la nombra, asegura que sigue viva por sus hijos. A día de hoy, Delphine, la madre, vive con su hijo Thibault en su casa de Pas de Calais y lógicamente hacen terapia para lidiar con todo lo ocurrido. Jordan, que es el otro hermano que era hijo del padre solamente, no quiere mezclar la política con el crimen, pero él sí que opina que si Davia Benquirez hubiese sido expulsada como tenía que haber sido expulsada, esto no habría ocurrido. Él sí que se alinea más con esa postura. Hoy hay justicia, pero eso no quiere decir que haya paz para esta familia. Delphine, la madre, y los 2 hermanos de Lola deben contentarse con ser los guardianes de su memoria, por desgracia. Este es el caso de Lola Daviet, un caso que conmocionó, como os he dicho, Francia. Lola tenía 12 años de risas, de juegos, de sueños que quedaron suspendidos en el tiempo. Su historia no es solo un crimen que conmovió Francia, es también un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad de los niños, incluso en sus entornos más cercanos. No hay justicia que pueda devolver lo perdido, no hay consuelo que borre el dolor de estos padres y estos hermanos que perdieron a su hija, a su hermana, que crecieron sin ella, pero queda la memoria de quién era Lola, de su alegría, de su fuerza y de su vida. Y también queda la responsabilidad colectiva de la sociedad, de la política, de las instituciones, de los medios de comunicación, todos con un papel que cumplir para que ninguna otra niña o niño sufra lo que sufrió Lola o la familia tenga que pasar por lo que pasaron. Porque al final su historia no debe ser solo una tragedia, sino también un aprendizaje
y una advertencia. Lola ya no está entre nosotros, pero su nombre sigue vivo y su recuerdo exige que nunca olvidemos y que siempre cuidemos y miremos con atención nuestro entorno y cuidemos a nuestros niños y a nuestras personas más vulnerables. Y nada más, este es el caso de Lola, que bueno, fue, ya os digo, juzgado hace muy poco tiempo, el año pasado, y que fue un caso que en Francia tuvo muchísima repercusión y conmocionó a la sociedad francesa. Y nada más, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis algo que aportar, dejármelo en comentarios. Nos vemos en el próximo caso aquí en España Negra y Mundo Criminal. Que tengáis muy buena semana. Adiós.